Vamos a continuar nuestra temática acerca de las 70 semanas que quedaron separadas de la profecía de los 2300 años, las 70 semanas que estaban dedicadas al pueblo de Israel. Hay un aspecto que es bueno que señalemos. En estas 70 semanas, la última de las semanas, después de las 69 semanas que ya ha pasado, que hemos hablado de ella, la última semana de la cual también hemos hablado distintos aspectos. eh, Hemos visto cómo el Mesías fue ungido, hemos visto cómo el Mesías, o sea, Jesús, fue crucificado, cómo fue enterrado y cómo resucitó. Sería natural que el tiempo dedicado al pueblo de Israel como pueblo de Dios terminara cuando ellos crucificaron a Jesús. Cuando Israel, bajo la dirección de los escribas y fariseos, de los saduceos, se unen y llevan a Jesús ante Pilato y Jesús es crucificado, podía entenderse que ya con ese acto ellos quedaban desechados como nación, como pueblo de Dios, como pueblo favorecido por Dios, como su pueblo especial en la tierra. Pero en la profecía esta de las 70 semanas, vemos que no termina ahí en ese acto de la crucifixión de Jesús, no termina ahí lo que está señalado para el pueblo de Israel, sino que Dios le da una oportunidad más. Las 70 semanas que representan la última semana de las 70 semanas que representan un año. Ese año comienza el año 27 con el bautismo de Jesús y su ungimiento. A la mitad de la semana matan a Jesús. La otra mitad llega hasta el año 34. El pueblo de Israel es desechado como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. No estamos hablando que está desechado como una nación. Inclusive hoy son una nación y una nación poderosa. Pero no estamos hablando que ellos quedaron desechados como una nación, pero con respecto al privilegio de ser la iglesia de Dios, que tiene el conocimiento de Dios para darlo a las naciones, para que el mundo sepa que Dios ha dado a su Hijo para la salvación del pecado, para la salvación de la humanidad, no queda desechada con la crucifixión de Jesús el pueblo de Israel, sino que Dios le da una oportunidad más. Y esa oportunidad llega para terminar la última semana profética, llega al año 34, que fue cuando se apedreó a Esteban. Varios temas hemos tenido para hablar de las 70 semanas, para hablar del año 27, bautismo de Jesús, para hablar de la crucifixión y resurrección de Jesús. Pero antes de terminar con las 70 semanas que está enmarcada para el pueblo de Israel, quiero compartir eh, dos temas, quizás tres, para hablar qué sucedió
en el año 34, que se sabe ya lo que es el apedreamiento de Esteban, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo Dios dio una oportunidad al pueblo de Israel y qué sucedió para la muerte de Esteban? Vamos a analizar aquí, partiendo acerca del capítulo 5, lo que está escrito en la Biblia. En el capítulo 5 y partiendo del versículo 12 vamos a leer y vamos a hablar un poco acerca de lo que estaba sucediendo. Ya eh, hemos dejado detrás, lo hemos tratado en algún tema, en otro momento hablaremos de esto también, pero hemos dejado detrás que después que Jesús resucitó, cómo Él se aparece a los discípulos, cómo los prepara, cómo les dice que queden en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo fue derramado y cómo la iglesia de Dios comenzó a crecer. Y el poder que la iglesia de Dios recibe cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, le da dones, los capacita y comienza la obra de predicación al pueblo de Israel y después al mundo entero, pero hablando del pueblo de Israel, comienza la predicación para que el pueblo supiera quién era Jesús, lo que había hecho y lo que estaban haciendo los seguidores de Jesús por el poder que Dios les estaba dando. Voy a leer algunos versículos a partir de Hechos capítulo 5 y versículo 12 en adelante. Los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos porque la gente los alababa grandemente, o sea, tenían los apóstoles aceptación en el pueblo en la obra que estaban haciendo. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día más, tanto hombres como mujeres se, eh, se agregaban a ellos, o sea, la iglesia o los apóstoles, los que seguían a la enseñanza de los apóstoles que creían en Jesús, se estaba formando un grupo un pueblo que cada día iba en crecimiento. Iba en crecimiento buscando los milagros que los apóstoles hacían. Dice el versículo 15 que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos, o muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran curados. La obra de la iglesia naciente, de los seguidores de Jesús después de muerto, por la obra de los apóstoles que antes estaban temerosos y escondiéndose, después de recibir el Espíritu Santo, son capacitados y ellos hacen esta gran obra. Los dirigentes de Israel no podían negar lo que a toda claridad estaban viendo no solamente los de Jerusalén, sino los de sus alrededores que venían buscando sanidad para sus enfermos. Entonces, ahora no voy a seguir leyendo, voy a decir, voy a compartir lo que está tratando
la temática en este capítulo. Entonces, los sacerdotes, el Sanedrín, toma a Pedro y a Juan y los ponen en la cárcel. Los ponen en la cárcel y les prohíben hablarle a las personas y seguir predicando para evitar que siguieran haciendo su obra. Les prohíben bajo amenaza que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús. Quedan en la cárcel. Los dejan la noche ahí. Pero esa noche, cuando Pedro y Juan están en la cárcel, el ángel de Dios viene y sin que humanamente se abrieran las puertas, ellos quedaron libres, las puertas se abrían por sí solas y entonces el ángel le dice que vayan al templo y sigan predicando del Evangelio, que sigan hablando las cosas que Dios había hecho, que Jesús era el Mesías, que siguieran predicando la verdad bíblica. Por la mañana temprano, el Sanedrín se reúne y entonces cuando ellos están reunidos, mandan a la cárcel a buscar a Pedro y a Juan. Pero cuando van para la cárcel, llega alguien del templo, llega una persona y les dice, las personas que ustedes encerraron están en el templo y hablan abiertamente y testifican de Dios. Hablan y siguen hablando de Dios. Entonces, los dirigentes del Sanedrín mandan a buscar a Pedro y a Juan con cuidado porque las multitudes los seguían y los apoyaban. Y por miedo a una rebelión, los mandan a buscar con cuidado. Los llevan ante el Sanedrín y les dicen, no les prohibimos que siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y les dicen, ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina y nos culpan a nosotros de la muerte de Jesús. Estaba claro, o está claro, en, en la Biblia, en los evangelios, cómo los dirigentes judíos fueron los que llevaron a Jesús, los que lo persiguieron, lo condenaron y lo llevaron para que Pilato diera la orden de crucificarlo. Eso era una cosa notoria. Ahora decían que los apóstoles los estaban acusando a ellos. Querían dictar sentencia contra ellos. Esa sentencia debía ser lo más seguro, darles muerte o prisión o lo que la condenación que le fueran a dar. Había allí un hombre presente que era un hombre famoso en Israel. Este hombre se llamaba Gamaliel. Tenía una escuela rabínica, era nieto de un gran maestro que se llamaba Hillel. Gamaliel era un maestro y el mismo Saulo de Tarso fue formado bajo la enseñanza de Gamaliel. Entonces Gamaliel interviene en lo que está sucediendo y manda que saquen a Pedro y a Juan, a los discípulos, que los saquen del Sanedrín. Cuando ellos salen, entonces Gamaliel habla y aconseja al Sanedrín. Estas palabras que voy a mencionar ahora, vamos otra vez a comenzar a leer ahora en el capítulo 5, del versículo 33 en adelante, hablando de el consejo que Gamaliel estaba dando.
Al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera a todos los apóstoles y les dijo: Israelitas, mirad con cuidado qué vais a hacer con estos hombres, porque hace un tiempo se levantó Teudas pretendiendo que era alguien. Se le unieron como 400 hombres, pero fue muerto y todos los que lo seguían se desvanecieron y se redujeron a nada. Después, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo y llevó mucho pueblo tras de sí. Este también pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Voy a detener la lectura aquí para explicar algo. Este Teudas y este Judas que se mencionan aquí, además de ser personas sediciosas que estaban luchando contra los romanos, también se proclamaban y se decían que eran Mesías, que ellos eran el Mesías que habría de venir. Y esto nos habla de la obra del diablo tratando de engañar a las personas. En temas anteriores yo he mencionado esto, en este lo estoy repitiendo, porque cada vez que Dios va a hacer algo en favor de su pueblo o va a comenzar alguna etapa, algo importante, el diablo trata de engañar a las personas tratando que surjan eh, en el momento, por ejemplo, cuando Jesús vino como el Mesías, pues él levanta falsos Mesías. Cuando Dios va a levantar profetas, el diablo levanta falsos profetas. Y son la forma de trabajar de Satanás contra el pueblo de Dios para confundir. Así también tiene que ver con los días finales de la historia de nuestro mundo. Lo que está señalando aquí Gamaliel es que esas personas que se levantaron, como que no eran nadie, eran falsos, ellos solo se desvanecieron. Entonces él dice, del versículo 38 en adelante, dice: ahora os digo, desentendeos de esos hombres, dejadlos en paz, porque si ese plan o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer como las otras se desvanecieron. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Y dice la palabra en en Hechos capítulo 5, versículo 41, ellos salieron del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Presento este tema, comparto este tema hasta aquí como parte de lo que estaba sucediendo en Israel, por lo cual la gracia de Dios se extendió hasta la muerte de Esteban, porque Dios quería que cuando vieran los israelitas y los líderes del pueblo que Jesús había resucitado,
Era una verdad que no podían ocultar. Cuando vieron que la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo y comienzan a hablar y a predicar los discípulos de Jesús y las personas comienzan a convertirse, el Espíritu Santo se derrama y hace que los seguidores de Jesús pudieran hablar otros idiomas. Cuando comienzan a hacer los prodigios y milagros que estaban haciendo, ellos tratan de acallarle. Gamaliel viene y les dice que no estén luchando contra Dios, porque si eso es de Dios, ellos no lo van a poder detener y que no se encuentren luchando contra Dios. Lo que estamos señalando en esta temática es que todo lo que estaba sucediendo hasta aquí estaba señalando que Jesús era el Mesías que había venido a salvar a la humanidad y que los israelitas lo habían desechado, lo habían condenado, lo bajo su influencia lo llevaron a la muerte, pero Dios todavía les da una oportunidad para que ellos puedan reconsiderar y puedan aceptar la salvación que Jesús le estaba dando. Ellos no la estaban aceptando. La muerte de Jesús libera del pecado a todos los seres humanos, pero eso es eficaz en todos los que aceptan el plan de la redención, todos los que aceptan a Jesús como su redentor. Ellos entonces batallan contra Dios y sucede esto hasta este momento que estamos señalando. Ahora vamos a dedicar un tema más para hablar de lo que sucedió con, eh, eh, con Esteban y cómo Esteban fue muerto. Con este tema que vamos a terminar, terminamos el periodo de las 70 semanas y después continuaremos llevando nuestro tema hasta la culminación de los 2300 días. Comparte este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.